Nación Cristiana, Tiempos de Refrigerio, le invita a ver la siguiente enseñanza. Leíamos ahorita, hay que preparar el corazón para oír ¿qué? La palabra de Dios. Segunda de Crónicas, hoy vamos a hablar acerca del capítulo 34 y el capítulo 35, que son poderosos, y habla de las reformas de un rey que, siendo muy pequeño, preparó su corazón para inquirir en la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, el capítulo 34, y en sus casas ustedes van a leer el 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Reinado de Josías. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo ¿qué? Lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, y note, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Hizo unas reformas. A los 8 años de su reinado, siendo aún un muchacho, y podemos decir que siendo aún un niño, comenzó a ¿qué? A buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que le habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, de Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares, las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Pero aquí en el versículo 8 ocurrió algo importante. Hubo un hallazgo, se encontró el libro de la ley. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín, y en los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para los armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos. ¿Quiénes eran? Jaar y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra, y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo: tus siervos han cumplido con todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba
escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Hicam hijo de Safán y a Abdón hijo de Micaía y a Safán escriba y a Asaías siervo del rey diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron Hulda, profetisa, mujer de Salún, hijo de Titba, hijo de Arbas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te acogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos y sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. ¿Todo el tiempo que qué? Que Josías vivió. Yo le invito a que se siente, hermano, porque aquí vamos a ver cosas importantes, y por eso usted debe enseñar a su niño. ¿Cuántos niños tienen aquí 8 años? Levanten los niños que tienen. Stephanie tiene 8 años. ¿Quién más tiene 8 años? Hermanos, pero así como Stephanie tiene 8 años y ha empezado a buscar de Dios, así nosotros tenemos que preocuparnos porque nuestros hijos busquen de Dios. Porque note que Israel había venido de un tiempo que Dios no hablaba. Era el periodo de oscuridad de Israel. El reino se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y si usted lee primera y segunda de Crónicas, la mayoría de los reyes, cada uno tuvo un promedio de 20 a 22 reyes. Y dice la palabra que cada uno de ellos hizo lo malo ante los ojos de Dios. Fueron contados los reyes que hicieron lo bueno delante de los ojos de Dios. Y vamos a ver quién era Josías. Josías tenía de pronto una excusa para decir: es que mi abuelo y es que mi padre fueron malvados, porque el abuelo y el papá de Josías fueron malos. No le dieron ejemplo, hermano. O sea que aquí se dan las excusas y todos los fundamentos que colocamos, y muchas veces decimos: es que mi papá fue malvado.
qué? A buscar de Dios. ¿Quién era su abuelo? ¿Quién sabe quién era el abuelo de Josías? ¿Quién sabe? A ver, aquí los estudiantes de la palabra. Yo creo que aquí hay unos hermanos que están leyendo la Biblia y hay dos reyes que fueron malvados. Uno de ellos, que fue el abuelo, fue Manasés. ¿Sabe cuántos años reinó Manasés? 55 años. 55 años de reinado en que ultrajó la casa de Dios, en que el pueblo de Israel no sabía quién era Dios, el pueblo de Dios adoraba a otros dioses, los sacerdotes no eran puros, no eran santificados, y fue un tiempo de silencio. Note, tuvo un abuelo que reinó por 55 años haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y luego viene su papá, Amón, que reinó 2 años. Ese sí fue peor que Manasés. Solamente reinó 2 años y él recibió el reinado cuando tenía 12 años. Pero a diferencia de Josías, que cuando él empezó, o sea que un niño a los 8 años sí se puede comportar en la casa de Dios. Aún desde los 3 años hay que inculcarle al niño, hermano, que cuando está delante de la casa de Dios, hermano, de respeto. Enseña al niño, hermano, a oír la palabra de Dios. Por eso muchas veces, por ejemplo en enero, que uno hubo escuela dominical, hay que enseñar a los niños, hermanos, a escuchar atentamente la palabra de Dios. Porque el niño que busca de la presencia de Dios, no importa si el papá o la mamá no está viniendo a la iglesia, no importa si el papá y la mamá son malos delante de los ojos de Dios, si el niño o la niña busca de Dios a temprana edad, hermano, no se extraviará en sus caminos. Entonces vemos que hubo 57 años de maldad. El abuelo y el padre de Josías, malvados totalmente, no le enseñaron quién era Dios, no le enseñaron a temer, hermano. Hicieron lo malo, llevaron al pueblo. ¿Por qué estamos llevando? Porque él tuvo victoria. Porque a partir de los 8 años Josías empezó a buscar del Señor. Y ahora nos preguntamos, usted y yo nos podemos preguntar, ¿qué capacidad de un niño de 8 años, hermano, para tener temor de Dios? Hermano, ese temor que falta ahora, aún, perdónenme la expresión, a los viejos de 20, 30 y 40 años, hermanos, que no hemos aprendido a buscar de Dios y a temerle y a andar en integridad, hermano. Yo veo que Josías reinó durante 31 años y el pueblo no se apartó. ¿Por qué? Porque él también se paró delante del pueblo y hizo un pacto, rasgó sus vestidos y él hizo un compromiso que iba a preparar su corazón para servir al Señor. Y dice la palabra que él no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Y como el líder no se apartó, como el líder se mantuvo firme, hubo 31 años en que el pueblo por lo menos aprendió a temer de Dios. Pero antes de Manasés y Amón hubo un rey que vamos a tocar también aquí, porque Josías hizo grandes reformas. Las reformas que usted y yo necesitamos hoy en nuestra casa, las reformas que necesitamos en nuestra iglesia. Y hubo Ezequías. ¿Cuántos se acuerdan que Ezequías cayó gravemente enfermo? Y un profeta le dijo que su tiempo se había cortado, que solamente, que él se iba a morir porque le dio una enfermedad muy grave. Pero ¿qué hizo Ezequías? Oró al Señor y el Señor le concedió ¿cuántos años de vida? 15. Ese fue el bisabuelo de Josías, hermano. Y dice que él trató de hacer unas cosas buenas, pero el pueblo aún así, en esos 57 años que estuvo su hijo y su nieto, hermano, no buscaron, se olvidaron, hermano. Por eso la importancia de que usted y yo busquemos al Señor. Porque si usted como papá, usted como mamá no busca a Dios, hermano, no pretenda tampoco que sus hijos busquen de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un testimonio, tenemos que marcar un precepto. Hizo unas reformas y por eso se llama el Rey de la Victoria. Porque no le parece, hermano hermoso, que después de 57 años de solo desolación, 57 años en que nadie buscó a Dios, en que perdieron el temor por Dios, hermano, se levante un niño a la edad de 8 años a buscar de Dios, hermano. Y dice la palabra que él fue más allá. Las reformas fueron más allá porque él empezó y el templo estaba totalmente olvidado, estaba destruido. Y él dice que quemó las imágenes de acera. Vimos 2 reyes. ¿Quién se acuerda de esos reyes? Jeroboam. ¿Quién se acuerda del otro? De los hijos de descendientes de David. Roboam y Jeroboam. ¿Qué hicieron ellos?
Hicieron los lugares altos, los que hoy conocemos como Monserrate, los lugares de adoración. Y ellos que le dijeron al pueblo: no vayan a adorar al templo, vayan a los lugares altos a ofrecer sacrificios a Baal y a los ídolos. Adoraban todo lo que ellos veían, pero menos al Dios del cielo y de la tierra, hermano. Pero ¿qué empezó? A la edad de 8 años, hermano, él empezó a destruir la idolatría que había en Judá, en Manasés, en la ciudad de Efraín, hermano, a la edad de 8 años. Pero note que fue más allá, no solamente derribó las imágenes de acera, sino que donde habían sido enterrados esos sacerdotes falsos, ¿qué hizo? Quemó los huesos, hermano. Porque el pecado hay que quemarlo ¿de dónde? De raíz. El pecado hay que sacarlo de la casa. Y mire el discernimiento de este rey, que no solamente dijo: vamos a quitarlos de los lugares altos, sino dijo: ya no, todas estas ofrendas que se han hecho a esos ídolos los vamos a quemar. Y sacó sus huesos y los quemó, hermano. Porque así es lo que quiere Dios en nuestra vida, que haya un cambio, que haya una reforma, que haya una reforma. No se apartó ni a derecha ni a izquierda, jamás se desvió de Dios y de la verdad. Hermano, ¿no le parece lindo? Sí. Josías, que tenía toda la excusa, hermano, para desviarse, dice que no se apartó ni a derecha ni a izquierda, no se apartó de la verdad, no se desvió. Y la que está a su lado tampoco nunca omitió. Él no se puso con pañitos de agua tibia, como hoy la iglesia quiere. Él no se puso a decirle: bueno, hermanito, si usted quiere servir con ese pecado, venga y sirva. No, hermano. Él destruyó de raíz. Él no omitió. Él no dijo: bueno, vamos a omitir por esta vez esto. No, hermano, Dios quiere todo o nada en nuestra vida. Y Dios quiere líderes, hermano, que no se vendan. Líderes que tengan una visión, que tengan un compromiso, que no se desvíen ni a derecha ni a izquierda. Por eso la importancia de aprenderse las 4 leyes espirituales. Porque yo sí me quedé aterrada el día que el hermano predicó. Y si viniera cualquier otro pastor y él preguntó: ¿quién sabe las 4 leyes espirituales? Y la respuesta de la iglesia fue nula. ¿Qué nos indica, hermano? Que sacamos tiempo para muchas otras cosas, para aprender otras cosas, pero no para aprender la palabra de Dios. Y yo veo que este hombre, este rey, este niño condujo una reforma con mano firme. Porque cuando usted hace una reforma en su casa, usted, si viene alguien y usted dice: es que yo voy a construir mi cocina de esta forma, usted ya tiene un plano, usted ya tiene una idea de lo que va a hacer. Y si viene alguien de afuera y dice: no, es que a mí me gustaría que la estufa quedara en este lugar, ¿usted qué le va a decir? Qué pena, pero estoy en mi casa y yo estoy haciendo una reforma y ya lo tengo decidido cómo lo voy a hacer. Si tuviéramos esa misma convicción con la palabra de Dios, hermano, las cosas serían diferentes. Las circunstancias serían diferentes. La victoria que tendríamos, hermano, sería mejor, hermano. Porque Dios está buscando hombres y mujeres como Josías. A los 16 años Josías comenzó a cultivar un amor a Dios en su corazón, hermano. A los 8 empezó a buscarlo porque tuvo un padre y un abuelo que no le enseñaron a buscarlo. A los 8 lo buscó, pero a los 16 años comenzó a cultivar una relación profunda con Dios. ¿Cuántos tienen aquí 16 años? 15. Por ahí Camila va a cumplir 15, ¿cierto? Yo estaba recordando estos días. A esa edad más o menos, él comenzó a cultivar una relación ¿con quién? Con Dios, de amor, de amarlo. O sea que los jóvenes sí pueden. Sí, los jóvenes pueden. Los jóvenes si aman al Señor, si lo buscan con todo su corazón, hermano, lo pueden hacer. A los 16 años, ¿qué hizo? Cultivó su amor con Dios, tuvo una relación con Él, y hacia los 20 años su carácter era lo suficientemente fuerte. Levante la mano, ¿quién tiene 20 años? Los de 25, levante la mano. Acá está por ahí Carlos y Laurita. ¿Y quién más tiene los 20? Y Julián también está sobre esa edad. Ya a esa edad va a llegar, porque hasta ahora cumplió 18. ¿Cuántos años tiene Julián? ¿18? 18. Note que Josías, cuando llegó a los 20 años, ya tenía una mano que firme. Estaba como firme. Lo que hoy llamamos los padres, tenía un carácter. Dígale que está a su lado, tenía un carácter. Y si él iba a otro lugar donde fuera, y si alguien le decía algo, hermano, él no cambiaba su opinión, porque ya tenía un carácter firme. Entonces condujo una reforma con mano
la palabra de Dios. Porque note que aquí hubo algo lindo. Cuando él mandó a esos sacerdotes a que reparasen el templo y llevaran las ofrendas, uno de ellos, ¿qué se encontró? El libro. Dígale que está a su lado. ¿Encontró qué? El libro. ¿Y cómo estaba el libro? Olvidado. Recuerden que había pasado 57 años que la gente no escuchaba ni leía la palabra de Dios. Y yo estudié algo muy bonito y me pareció muy lindo, hermano, porque en las épocas de los reyes ellos tenían la costumbre de leer la palabra de Dios delante de todo el pueblo. Era una costumbre. O sea que, hermano, cuando usted dirija el culto, y este es un tip que le voy a dar a los que dirigen el culto, es importante leer mayormente la palabra de Dios. Leerla, pero leerla lo mejor, con entonación, hermano, con acentuación, con palabra fuerte, porque el pueblo necesita escuchar la palabra de Dios. Y yo estaba estudiando y decía que hacía los 150 años que la palabra no se leía al pueblo. El último que lo había hecho antes había sido Josafat, y me entristeció mi corazón cuando escuché lo que Josafat hizo al leer la palabra de Dios. Él hizo unas cartas, invitó al pueblo y le dijo: vengan todos, vamos a celebrar que Dios nos ha sacado, y les invitó para que vinieran a escuchar la palabra de Dios. ¿Y saben qué hizo el pueblo de Dios? Se burló. El pueblo de Israel se burló, y muchos, como dijo esta mujer, terrible esas palabras que no me gusta ni pronunciarlas, hermano, le parecía aburrido escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué hizo Josafat, hermano? 250 años tuvieron que pasar para que Josías leyera la palabra de Dios. Imagina que fue mucho tiempo. Si usted deja leer la palabra de Dios, hermano, usted se enfría. Usted ya no va a sentir nada, y tal vez usted se va a reír de lo que los demás digan y blasfemen en el nombre de Cristo. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, cuando usted prepara su corazón para adquirir la palabra de Dios trae arrepentimiento, la palabra de Dios trae temor, la palabra de Dios cambia las vidas. Y al finalizar les voy a dar un ejemplo de lo que pasó en el avivamiento de Gran Bretaña con unos niños. Y yo veo que aquí a los niños les dan los signarios y el niño raya. Hermano, cómprele la Biblia a su niño y enséñelo a leer. Aquí hay niños también que ya saben buscar bien la palabra de Dios. Y anímeles, hermano. Tráigale la palabra de Dios. No se acostumbre a traer la palabra de Dios aquí, porque la palabra de Dios aquí usted no la puede meditar como la medita aquí, subrayarla. Hermano, 250 años pasar para que el pueblo escuchara de nuevo la palabra de Dios, hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos leyendo la palabra de Dios en nuestros hogares? ¿Cuántos de nosotros estamos dedicando un tiempo en la mañana o en las noches a leer la palabra de Dios? A sentar nuestros hijos a nuestro alrededor. ¿Saben que Josías tuvo éxito? ¿Por qué? Porque él se preocupó cuando porque no le estaba buscando encontrar en el libro. Y el profeta fue y le dijo lo que habían hallado y le leyó. Dice que él rasgó sus vestidos. Cada vez que el rey rasgaba sus vestidos, significaba que él estaba dolido en su corazón por el pecado del pueblo y de él mismo, hermanos. Y note que él se preocupó cuando él escuchó que hallaron el libro y le leyeron una porción. Y yo estaba leyendo que leyeron de Deuteronomio. Los estudiosos dicen que leyeron de Deuteronomio. Y vino un pavor para Josías, que dice la palabra que él se entristeció, rasgó sus vestidos, y él le dijo al profeta: vaya y consulte qué es lo que piensa Dios de mí. Note, hermano, ¿usted le ha dicho al Señor eso? Señor, ¿qué piensas tú de mí? O cuando tú escuchas la palabra de Dios, haces como si nada. Yo encuentro que Josías, cuando le leyeron la palabra de Dios, él le dijo: por favor, vaya, pregunte qué Dios quiere para mí, porque él se entristeció en su corazón, porque ya tenía una relación con Dios. Entonces él conduce a una reforma. Estaba tan preocupado de que la nación escuchara la palabra de Dios que él mismo se la leyó. Hermanos, eso no es como hoy en día. Si yo no sé predicar, hermano, la palabra de Dios predica por ella sola. La palabra de Dios habla por ella misma. La palabra de Dios testifica, hermano. Cuando usted se pare aquí, yo creo que hemos dado testimonio. Yo nunca he hablado de mi vida, yo he hablado de la palabra de Dios. Cuando usted se pare en este santo lugar, predique la palabra de Dios, no predique cosas malas. Él se preocupó, hermano, él no sabía predicar porque él
era un rey, pero se preocupó porque el pueblo escuchara ¿qué? La palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos de ustedes se preocupan porque su hijo venga a escuchar la palabra de Dios? Hermanos, nos preocupamos por todas las cosas, menos por correr a oír la palabra de Dios. Hermano, ¿qué me está diciendo la palabra? Que aun cuando tú tienes la posibilidad de dirigir un culto, hermano, el culto es para leer la palabra de Dios. El culto es para reflexionar en la palabra de Dios, para ponerla por obra. Él estaba tan preocupado de que la nación escuchara la palabra de Dios, que él mismo se la leyó. Él no dijo, venga Mesías, vengan los profetas, lean la palabra de Dios. No, porque tal vez si él les hubiera preguntado, no había temor, porque note que habían pasado 57 años en que Israel no buscó de Dios, ni leyó la palabra de Dios. Y es más, 250 años pasaron hasta la última vez que Josafat leyó la palabra de Dios al pueblo de Israel. Entonces imagínense cómo fue ese momento. Él se preocupó y él dijo, no, él convocó a todo el pueblo. Y él dijo, esto lo tiene que escuchar todo el pueblo. Eso es lo que usted y yo debemos hacer cada vez que hay culto, cada vez que hay reunión. Preocuparnos por escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice la palabra que él mismo se la leyó. Pero no solamente se la leyó, dice que él hizo pacto delante de Jehová. ¿Y sabe qué hizo Josías? Se puso al frente del pueblo, y cuando él leyó la palabra de Dios, hizo un compromiso con Dios de no apartarse ni a derecha ni a izquierda, hermano. Cuando usted se para en este lugar y hace un compromiso con Dios de no desviarse, hermano, usted está ratificando su testimonio, y eso no lo va a dejar a usted enfriarse ni volver atrás. Por eso, hermano, preocúpese por dar testimonio. Preocúpese cuando usted lleva la palabra de Dios, cuando usted es un servidor allá atrás, hermano, de ser firme, de llevar la palabra de Dios cuando pasa aquí al frente, hermano, de no desviarse, porque eso usted está diciendo cuando usted lee la palabra de Dios. No es solo venir acá y leer la palabra, es decir, Señor, yo quiero ser un testimonio, yo quiero vivir tu palabra. Dice que él leyó la palabra, hizo un pacto delante del pueblo. ¿Cuál fue el compromiso? No desviarse ni a izquierda ni a derecha, sino seguir la palabra de Dios. Note, no omitir, hermano, no omitir, porque vimos que Roboam y Jeroboam, ¿a quién pusieron? Yo creo que Diego sabe, porque Diego está leyendo el libro de los reyes. ¿A quiénes ponían como sacerdotes? A cualquiera. No era el que Dios llamaba, cualquiera lo colocaban allí delante, hermano. Por eso es tan sagrado. El llamamiento lo da Dios, hermano. El llamamiento no lo dan los hombres, el llamamiento lo da Dios, porque Dios conoce lo profundo del corazón del hombre. Y no era cualquiera, hermano, como lo hizo Roboam y Jeroboam. Ellos dijeron, este me parece que tiene una buena palabra, es elocuente, tiene un buen parecer. ¿Y qué hicieron esos sacerdotes? Desviaron al pueblo, levantaron imágenes, adoraron todas las cosas menos a Dios. Entonces yo encuentro que Josías hizo un pacto delante de Jehová, se puso al frente del pueblo, y solamente leyendo la palabra de Dios, note, solamente leyendo la palabra de Dios, ¿el que hizo? Declaró un compromiso de obedecer la palabra de Dios, hermano. Eso es lo que usted y yo necesitamos. Declarar. ¿Qué es la palabra declarar? Confesar un compromiso, un pacto de obedecer la palabra de Dios. ¿Obedecer solo la parte que me gusta? No, hermano. Obedecer toda la palabra de Dios, sin omitirle ni quitarle, sin añadirle, hermano. Entonces yo veo que los líderes encuentran la forma de que todo el equipo gane. El abuelo y el padre de Josías fueron reyes horribles, idólatras. La nación estaba estancada. Cuando hay reyes idólatras, cuando hay hombres que hacen lo malo delante de Dios, la nación estaba como estancada. Hermano, ¿usted está mirando cómo está su familia? Porque cada uno de nosotros somos reyes y sacerdotes en nuestra familia. ¿Cómo está nuestra familia? ¿Está estancada o está yendo para adelante? ¿Está caminando en pos del Señor? Yo veo que la nación estaba estancada y en un estado de estupor espiritual, hermano. Estaban muertos espiritualmente, carecían de visión y convicción. Cuando hay reyes malos, cuando nuestro corazón no está a obedecer a Dios, el hombre carece de visión, el hombre carece de convicción. Los asuntos incompletos se podían ver por todo
Aquel pueblo había caído presa del ataque del enemigo, de la división interna y la depresión económica. Luego vino Josías. Ni antes ni después hubo un rey como él que se volvió al Señor y dirigió al pueblo a una renovación. Hermano, ¿usted no está cansado de ver lo mismo en su familia? ¿No está cansado lo mismo de ver lo mismo en su casa? ¿No está cansado de ver lo mismo en la iglesia? Sea usted uno que se levante y diga: Señor, yo quiero un renuevo espiritual. Sea usted un hombre y una mujer que hagan pacto, que hagan un compromiso con obedecer la palabra de Dios, hermano. No solo escucharla, porque es que, hermano, no solamente basta con escucharla, basta con obedecerla. Josías tuvo que romper el ciclo del fracaso. Dígale que está a su lado: Josías rompió el ciclo del fracaso. ¿El ciclo del fracaso de quién? De Manasés, su abuelo, y de Amón, su padre. Fueron reyes fracasados delante de Dios. Porque hay que decirle, hermano, que para qué tenemos vida, para qué tenemos un buen empleo, para qué tenemos lo que nosotros llamamos una buena familia. Si el día de mañana viene el Señor, hermano, y la familia se queda, hermano, será un fracaso. Porque no se levanta usted para romper ese ciclo de fracaso, de derrota, de pecado dentro de su familia. Él sabía que la verdadera clave de sus problemas, de los problemas sociales, era de carácter espiritual. ¿Cuántos saben que lo que está pasando en el mundo es de carácter espiritual? ¿Por qué, hermano? Porque tenemos gobernantes, porque tenemos líderes, hermano, que no buscan a Dios, que les parece aburrido, que les parece malo buscarle, que se ríen. Hoy en día vemos el mundo se está burlando de Cristo, y sabe que los problemas sociales del mundo, hermano, es porque carecen de un carácter espiritual, es porque carecen de la clave, hermano, desde buscar al Señor. Y Josías se convirtió en rey a los 8 años de edad, pero cuando cumplió los 16 años comenzó a buscar de Dios, y 4 años más tarde determinó reformar Israel y liberar a su país de la idolatría. Cuando cumplió 25 años, Josías emitió órdenes de reparar el templo. Podemos considerar esta tarea se convirtió en la oportunidad que alcanzaría la victoria. Más adelante, el proyecto fue bien organizado, eficiente, bien supervisado. Mientras se ocupaba en su trabajo, los equipos descubrieron una copia por mucho tiempo descuidada del libro de la ley. Josías inmediatamente hizo que se lo leyeran en alta voz y luego reunió todo el pueblo. El libro fue leído a todos, lo cual condujo a un arrepentimiento masivo. Josías los dirigió a entregar su vida al pacto. La renovación se generalizó según registra la escritura. No se apartaron de Jehová todo el tiempo que él vivió. ¿Cuántos? 31 años, hermanos. ¿Por qué? Porque hubo un hombre que dispuso su corazón para buscar del Señor. Todo el pueblo confirmó su pacto. La victoria fue un desafío para Josías, porque demasiados obstáculos estaban en su camino. Su abuelo y su padre eran grandes fracasos como reyes. El pueblo de su tiempo nunca había experimentado la bendición de Dios. Escuche esto: el pueblo nunca antes había experimentado la bendición de Dios, ni la renovación espiritual. Ninguno había visto jamás a un rey que modelara la obediencia. La mediocridad gobernaba en esos días, hermanos. Tuvo que haber sido un tiempo muy lindo, hermano, porque los reyes que habían pasado fueron mediocres. El templo estaba en ruinas y no había expectaciones de que sería restaurado. Nadie se había levantado para restaurar el templo. Estaba en ruinas. El pueblo pensó que una solución política resolvería sus problemas. Josías era tan solo un niño durante la primera década de su reinado. La victoria es normalmente precedida por una oportunidad. ¿Cuántos saben que tenemos una oportunidad delante de Dios hoy, hermano? Y esa victoria que tú estás esperando solamente viene por la oportunidad que da Dios. Entonces, la oportunidad de Josías vino porque él fue modelo de líder. Dígale que está a su lado. Fue modelo de líder, abierto y enseñable. ¿Fue modelo de qué? De líder abierto y enseñable. Está en 2 de Crónicas 34 del 1 al 3. 2 de Crónicas 34 del 1 al 3. Fue un rey enseñable, hizo lo recto, dice el versículo 2, ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Fue un líder abierto, hermano. ¿Cuántos saben que nosotros somos cartas abiertas?
Nosotros somos ¿qué? Cartas abiertas. Usted puede mostrar una apariencia de piedad. Usted puede mostrar en este momento una cara de santidad, hermano. Pero ¿sabe que hay alguien que sí está viendo su corazón? Hay alguien que está viendo lo que usted está pensando. Hay alguien que está viendo lo que usted está haciendo. Entonces, número uno, él fue un modelo de líder abierto y enseñable. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ser abiertos con todos nuestros actos. Enseñables. Es una persona que se pone en la posición de aprender. ¿Cuántos quieren aprender en este año 2020 más del Señor? ¿Cuántos quieren ser fieles al Señor, hermano? Empecemos por las 4 leyes. Y empecemos por recuperar y por estudiar las leyes que hemos visto, hermano. Sea enseñable. No digas que yo me las sé todas, hermano, porque nosotros cada día necesitamos aprender más de Dios. Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. A los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre. Hermano, ¿a cuántos años? 8 años. Aquí el más pequeño que están en esta noche es Matías, el bebé, ¿cierto? Y Matías ya está escuchando la palabra de Dios. Pero ya está Stephanie y ya está David, que va a cumplir 11 años. David, ¿se puede buscar de Dios este año? Sí, David. Claro que sí, ¿cierto? Debe haber un año de ¿qué? De reforma. María José, ¿se puede buscar este año? ¿Cuántos años tiene María José? 11, lo mismo que David. Es un año ¿para qué? Para buscar de Dios. Se puede ser un modelo de líder abierto y enseñable. Número 2, él despertó un hambre por el cambio y la renovación. ¿Despertó qué? Un hambre por el cambio y la renovación. ¿Cómo despertó esa hambre? Cuando escuchó la palabra de Dios. Él quiso que todo el pueblo escuchara ¿qué? La palabra de Dios, hermano. Tenga hambre de la palabra de Dios. Muchos tienen hambre física todo el tiempo. Muchos no se sacian, hermano, pero la palabra dice que debemos tener hambre ¿de qué? De la palabra de Dios. Despertó un hambre por el cambio y la renovación. Derribaron delante de los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Entonces, número 1, fue abierto y enseñable. Número 2, despertó un hambre por el cambio y la renovación. Hermano, que usted salga de este lugar despertando un hambre. Y si no tiene un hambre, dígale: Señor, dame un hambre por el cambio y por la renovación en mi casa. Que este segundo mes del año que ha empezado sea diferente, que haga un cambio. Número 3, él inició reformas que posibilitaron el progreso, hermano. Si usted no saca los obstáculos de su casa, si usted no saca los obstáculos de su vida, hermano, usted no va a progresar. Pero si usted dice: Señor, yo quito de mí, de mi vida, todo esto que me ha hecho caer, todo esto que me ha hecho tropezar, téngalo por seguro que usted va a progresar. Pero necesitamos que despojarnos. Dice la palabra que a los 18 años, léalo conmigo en 2 de Crónicas 34, el versículo 8, dice la palabra en el versículo 8, y nunca, a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalías, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa ¿de qué? De Dios. A los 18 años de su reinado, después que limpió la tierra de los altares, de los ídolos, envió para que reparasen la casa de Jehová. Hermano, hay que empezar de esta forma. Hay que quitar los obstáculos. Vinieron los sumos sacerdotes y empezaron a hacer la obra, hermanos. Número 4, él entendió los asuntos básicos que traerían la victoria. Mire conmigo 2 de Crónicas 34, el versículo 12. Entendió, dice la palabra, entendió los asuntos básicos que traerían la victoria. Y 2 de Crónicas 34, el versículo 14, dice: y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. ¿Qué hallaron ahí? El libro, los asuntos que traen la victoria, hermano. ¿Por buscar en dónde? En las ruinas. ¿Y recoger qué? Las ofrendas. Encontraron el libro, hermano. Encontraron el libro que Dios le había dado a Moisés. Y entonces él entendió que buscar de Dios, leer la palabra de Dios,
escucharla traería un avivamiento, traería un cambio. Esto es lo básico, hermano, escuchar la palabra de Dios. Note que fue tanto que él le dolió su corazón, y cuando rasgó sus vestidos, él se preocupó por la opinión que Dios tenía sobre él. ¿Cuántos de ustedes se han preocupado por la opinión que Dios tiene sobre ti en esta noche? ¿Cuántos de nosotros le estamos preguntando, Señor, en esta hora, Señor, cómo está mi vida delante de ti? Señor, ¿qué opinión tienes de mí? ¿A usted no le preocupa la opinión del Señor, hermano? Muchos dicen, a mí no me importa lo que piensen los demás. Hermano, preocúpese por lo que piensa el Señor de tu vida. Pregúntele como hizo Josías. Josías le mandó a preguntar. Él entendió lo básico, lo que traería la victoria. Dice luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y le dijo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, porque grande es la ira de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en esta ley. Hermano, él conoció que la ira de Jehová era ¿qué? Grande. ¿Usted no está preocupado por lo que está pasando en el mundo? ¿Qué está mostrando? La ira de Jehová, hermano. Está mostrando que hay una decadencia espiritual. Los problemas sociales que se están viviendo, hermano, es porque hay una decadencia espiritual. Y él se preocupó. Número 5, se comprometió a terminar la obra. Hermano, no solo es comenzar, es comprometernos a terminar la obra. Es comprometerse a ¿qué? A terminar. Porque comenzar, muchos comienzan. ¿Cuántos saben que muchos comienzan? Pero no todos terminan. La palabra dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Porque muchos quieren comenzar, muchos quieren iniciar, pero ¿cuántos quieren terminar? ¿Cuántos tienen un propósito firme? Él se comprometió a terminar la obra. Dice en 2 de Crónicas 34, el 22 al 33, estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová un pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar ¿qué? Sus mandamientos. Y él no dijo hasta que se restaure el templo. Él no dijo solamente hasta que el pueblo escuchara la palabra de Dios, no. Todos los días de vida que Dios le dio a Josías, él vivió en santidad. Él vivió buscando de Dios. Él buscó un propósito de terminar la obra. Entonces, hermano, este rey fue un rey que dirigió una reforma, hermano. Todo el pueblo confirmó el pacto y ellos hicieron esto en respuesta al ejemplo, al liderazgo del rey Josías. Sacaron del templo los utensilios que habían sido hechos para Baal. ¿Cuántos saben que en el templo había utensilios que habían sido dedicados a Baal? ¿Sabe qué hizo él? Los sacó, hermano. Hay que sacar las cosas porque aún traemos cosas a nuestras casas que no son de Dios. Usted le ha preguntado al Señor, ¿todo lo que está en mi casa te agrada, Señor? Hay personas que no pueden ni dormir. Hay personas que están en destrucción, que están en ruina. ¿Y no te has preguntado qué he llevado a mi casa? Tal vez has llevado cosas que han sido consagradas a Baal, a otros dioses. Pero dice la palabra que él no solamente se preocupó por reparar el templo, sino por sacar los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera. Confirmó la reforma de purificación. Comenzó con la purificación en el centro y trabajó del centro hacia afuera. ¿En dónde empezó la reforma? Desde él mismo, cuando se rasgó sus vestidos. El juicio debe empezar ¿por qué? Por casa. Usted y yo debemos empezar por nuestra casa. Usted debe empezar a decirle, Señor, ¿qué no te agrada en mi casa? ¿Qué es lo que no te agrada de mí, Señor? Y sácalo. Y dice la palabra, estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová. Y léalo conmigo, ¿qué más dijo? De guardar sus mandamientos, ¿qué más? Sus testimonios, sus estatutos. ¿Cómo? Con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas ¿en qué? En el libro. Hermano, esto no es nuevo. La palabra hay que ponerla por obra. Por obra. Porque el que dice Señor, Señor, todos dicen Señor, Señor. Pero hermano, ¿quién es el que realmente pone por obra la palabra de Dios, hermano? Es aquel que le busca, es aquel que no vende sus principios, es aquel que no cambia sus convicciones, es aquel que no cambia por lo que está pasando en el mundo, por la moda, por la familia, por los amigos. El buen cristiano, hermano, tiene una convicción firme, busca a Dios en todo tiempo. Comenzó esa reforma
horno de purificación en el centro y trabajó hacia afuera. Quitó los sacerdotes idólatras, hermano, en el templo que había sacerdotes idólatras que adoraban a Baal, que adoraban a Cera, que adoraban el sol, que adoraban la luna. Él los quitó. El templo se había convertido en un burdel y el rey Josías corrigió esta vergonzosa perversión. Hermano, la iglesia es santa. La iglesia es santa. Y lo que el pastor estaba diciendo es claro, hermano. Este lugar es sagrado. A este lugar no hacemos lo que queremos, hermano. ¿Sabe que en los tiempos de Josías la iglesia se había vuelto un burdel? Había sacerdotes idólatras, había utensilios dedicados a Baal. Hermano, cuando usted coja aún la silla que usted se sienta, hermano, es una silla dedicada para el Señor. Usted no sabe que esa silla siempre, cada vez que se inicia el culto, es limpiada. Esa silla no es para chorrearla del guiso de las papas chorreadas. Esa silla no es para pegar el chicle. Ese horno que está atrás también es dedicado al Señor. Estos instrumentos, hermanos, son dedicados para el Señor. Aún estos micrófonos, hermanos, no es para hablar barbaridades, ni para hablar lo que se me antoje. Es dedicado ¿para quién? Para Dios, porque son para su servicio. Ese televisor que está ahí, hermanos, para la gloria de Dios. Hermano, es lo que debemos hacer en la iglesia y lo que debemos hacer en nuestra casa. Que las cosas que nosotros tenemos en nuestros hogares, hermano, realmente son agradables al Señor. Él fue como si dice la palabra que en el capítulo 35 Josías celebró la Pascua. Dice que ningún rey celebró la Pascua como Josías, hermano. Ninguno la celebró. ¿Y quién sabe qué es la Pascua? A ver, los estudiantes de la Biblia, ¿qué es la Pascua? Un premio para el que me levante la mano y me diga qué es la Pascua. La Pascua es la salida del pueblo de Israel. Muy bien, hermano Pedro tiene un premio, recuérdeme para el noche. La celebración de la salida del pueblo de Israel, ¿de qué? De la esclavitud. Usted y yo también celebramos la Pascua, que el Señor nos ha trasladado de tinieblas a luz admirable. Y era tan sagrado, hermano, que ellos celebraban la Pascua y ellos recordaban que el Señor Jesús venía. ¿Y sabe cuál es la Pascua en nuestros días? La Santa Cena. Celebramos, hermano, y conmemoramos que Cristo viene pronto, que Cristo viene por una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Tenga esos términos grabados en su corazón. La Pascua, hermano, porque viene un testigo de Jehová, viene cualquier hombre, cualquier mujer, y a usted le va a dar vueltas porque usted no sabe ni siquiera los términos de los más sagrados del cristianismo, hermano. La base, hermano, el fundamento. Y dice que él celebró la Pascua, que recordaba el acto central de la redención, la liberación de Dios para Israel de Egipto. Su descuido de la Pascua probó que había descuidado el recordar la obra redentora de Jehová por ellos. Fue como si un grupo de cristianos modernos se hubieran olvidado por completo de la comunión, de celebrar la Santa Cena, la cual recuerda la obra redentora de Jesús por nosotros, hermano. El pueblo se había olvidado, hermano, de la comunión con el Señor. Se había olvidado de celebrar la Pascua. El rey Josías también cumplió con la orden de eliminar a todos los que practicaban espiritismo y ocultismo. Hermano, si usted todavía le gusta leer el horóscopo, si usted todavía se entretiene leyendo esos canales, hermano, déjeme decirle que su relación con Dios está rota, hermano. Porque este rey no omitió nada, hermano. Él eliminó a todos los que practicaban espiritismo y ocultismo, hermano. Y eso le trajo victoria. Si tal vez a ti todavía te agradan las cosas del mundo, la adivinación, la hechicería, consultar tantas cosas, hermano, eso no va a traer victoria. Eso va a traer destrucción y ruina, hermano. Y dice que ningún rey como él celebró la Pascua. Todo el tiempo que vivió tuvo una influencia de por vida, por el poder de su vida piadosa y su firme devoción a Dios y a su palabra, hermano. Porque tuvo una convicción firme. Él celebró la Pascua, que debía permanecer en el lugar santísimo. Había sido retirada probablemente por Manasés, que puso en su lugar una imagen de talla, destruyó todas las imágenes, celebró en el segundo mes. No todo el pueblo había quedado purificado, hermanos. En los días de Ezequías, su bisabuelo, noten que les conté que le había invitado a escuchar la palabra de Dios y a celebrar la Pascua, y muchos se rieron
porque las cosas de Dios no se obligan, hermano. Las cosas de Dios deben ser por convicción. Las cosas de Dios deben nacer en el corazón. Y Él los obligó, y mientras Él vivió, ellos buscaron. Pero cuando Josías murió, ellos se volvieron otra vez a la perversión. ¿Por qué? Porque no buscaron a Dios con todo su corazón y con toda su alma, hermano. Él celebró esa Pascua, hermano, como nunca nadie más lo había celebrado. La palabra dice en Proverbios 11, el versículo 14: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Y dice el apóstol Pablo que corramos de tal manera que lo obtengamos, hermano. Entonces vemos que celebró la Pascua, hermano. Le recordó a estos hombres, a estas mujeres, de dónde habían salido. Nosotros también debemos recordar la obra redentora de Dios. ¿Cómo? En la comunión unos con otros, cuando nos congregamos, cuando asistimos a la iglesia, cuando le buscamos. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Uno de los pocos reyes que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hermano, que cuando el Señor nos llame, hermano, nosotros podemos decir: Señor, yo he hecho lo recto delante de tus ojos. Hermano, iba a terminar con lo que pasó en el segundo avivamiento espiritual de Gran Bretaña, que hoy en día está lejos de Dios, hermano, porque cuando no hay una convicción, cuando no hay un remanente, cuando no nos preocupamos por oír la palabra de Dios, por pasarla de generación a generación, eso pasa, viene una decadencia. Pero sabe que en Gran Bretaña hubo un gran despertar, hubo un impacto en los años de 1859 a 1861. Se inició una reunión de oración. Un hombre de apariencia robusta que había estado yendo a la capilla cada noche, pero se marchaba endurecido de su corazón. Noten, miren, está hablándonos de un hombre que venía cada noche a la iglesia al culto de oración. Su apariencia era como robusta, más o menos como el hermano John Freddy, pero dice el ejemplo que se iba como endurecido. Cada noche, y noten lo que pasó en este avivamiento, venía a la reunión de oración, se marchaba con un corazón duro, pero un día dice que brincó sobre la plataforma y hablando frente a todas las personas dijo: ¿me conocen? Él les preguntó a los hermanos: ¿ustedes me conocen? Claro, lo conocían. ¿Por qué? Porque era, en otras palabras, el cara dura, el que no se aflojaba por nada. Y él les dijo: ¿me conocen? Y los hombres que oraban respondieron: sí. Y él les dijo: entonces, ¿quién soy? Dijo él. Ellos respondieron: un reincidente. Ustedes vengan a Jesús conmigo, les dijo este hombre. Y cayó en una oración llena de agonía para que Dios tuviera misericordia de él. Ciertamente la angustia y el deseo de su alma era demasiado para él, pues se desvaneció en el piso frente a todos nosotros. Su esposa fue la primera en convertirse en la semana anterior, y justo esa noche había enviado una petición de que Dios salvara a su esposo. ¿Quién era? Un pobre miserable reincidente. Alrededor de 30 esa noche confesaron haber obtenido misericordia. En el pueblo de Coleraine, Irlanda del Norte, un estudiante, no era un niño como David, estaba bajo tanta convicción de pecado que no pudo continuar en clase. Él estaba ¿en dónde? En el colegio. Pero estuvo en tanta convicción de pecado que no pudo continuar en clase. El maestro lo envió a casa en compañía de otro niño, quien ya era un convertido. En el camino a casa, los dos niños notaron una casa abandonada y se detuvieron ahí a orar. Eso pasa cuando hay un avivamiento. Eso pasa cuando nuestros corazones se disponen. El niño estaba en clase, hermano, y dice que cuando él estaba en clase vino un convencimiento de pecado. Y usted me puede decir: pero un niño de 8 años, ¿qué pecado tendrá? Un niño de 8 años tiene pecado, porque nosotros sabemos hacer lo malo, pero lo bueno no lo sabemos. Y dice que este niño tuvo un convencimiento de pecado, se puso en tanta agonía que el maestro le dijo: no, papito, vaya a su casa, y lo mandó con un niño creyente. ¿Y qué hicieron estos niños? Faltan estos niños en estos días. Dice que cuando ellos iban de camino a su casa, vieron una casa abandonada y ahí se pusieron a orar. Y cuando él recibió la paz de su corazón, dice que él volvió al salón de clases para decirle a su maestro: estoy muy feliz, tengo al Señor Jesús en mi corazón. Su testimonio tuvo un efecto asombroso en la clase, y niño tras niño fue saliendo del aula. Y dice el maestro que cuando él miró la ventana, niño tras niño salía al patio
y estaban postrados en una convicción tan grande de pecado que el maestro, ¿sabe qué hizo el maestro? Llamó al primer niño convertido y le dijo: por favor, ore por mí. El maestro, hermano, eso pasa cuando viene la convicción. Los niños, hermano, escucharon esa palabra de Dios con tanto deseo, trajo tanta convicción, que dice que el maestro pidió, hermano, que el niño también orara por él. Y toda la escuela, el patio, los niños estaban orando. Finalmente toda la escuela había entrado en tal estado que los administradores enviaron por pastores para que vinieran y ministraran a los estudiantes, a los maestros y a los padres. Y las personas estuvieron siendo ministradas en la escuela hasta las 11 de la noche, hermano. ¿Por qué? Porque recibieron una convicción. Y esa convicción la trae que la palabra de Dios, la palabra de Dios. Cuando usted tiene un deseo, ¿por qué no le pide a Dios esa convicción, hermano? Si lo hizo en Gran Bretaña, lo puede hacer con nosotros, lo puede hacer con su hijo hoy, hermano. Quite ese corazón duro que hay en su vida y dígale: Señor, trae una convicción, hermano. Yo puedo imaginarme ese tiempo, ese escenario, los niños, hermano, allí con esa convicción de agonía. Ustedes saben que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En este momento Él está intercediendo. En este momento Él quiere tocar tu corazón, pero tú eres el que pone una barrera, hermano. Pero yo veo que aquí en Gran Bretaña, hermano, tanto este hombre robusto que se negó noche tras noche, venía al servicio de oración, y así como venía, salía con un corazón duro. Pero, hermano, cuando la palabra es predicada con poder, hermano, trajo una convicción que saltó a esa plataforma y le dijo: yo ya no seré más un reincidente, soy feliz porque Cristo está en mi corazón. Yo le invito a que se coloque en pie y le diga: Señor, entra en mi vida, Señor, necesito de ti, Señor, necesito de ti, Señor. Así como Josías, Señor, a esa tierna edad de 8 años, Señor, experimentó un hambre, Señor, experimentó, Señor, un quebrantamiento, rasgó sus vestidos, hermano. Porque usted no escudriña su corazón hoy, porque no le dice: Señor, mírame, Padre, ayúdame, Señor. Si tú lo hiciste, Señor, en Gran Bretaña, Señor, tú lo hiciste, Señor, con Josías, Señor, se preocupó, Señor, porque el pueblo escuchara la palabra de Dios, Señor. Ayúdame, Señor. Si usted ha descuidado, Señor, esa relación con Dios, si tú ya has descuidado el leer la palabra de Dios, el levantar sus manos, hermano. Los niños en este lugar pueden orar. A los niños, hermano, aquí hay niños que pueden ser llenos de esa presencia de Dios. Hay niños que pueden tener una convicción de búsqueda y decirle: Señor, ayúdame, Padre amado, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy, por siempre, Señor. Padre, ayúdanos a ser como Josías, Señor, que trajo una reforma, Señor. Aun cuando no tuvo, Señor, un claro ejemplo, aun cuando su abuelo, Señor, Manasés, aun cuando su padre Amón, Señor, hicieron lo malo, Señor, él dijo: Señor, yo no quiero ser como ellos, yo no quiero ser como cualquiera. Porque no dice: yo no quiero ser como los demás, yo no quiero ser como todo el mundo, Señor, yo quiero ser diferente, Señor. Trae una convicción, Señor, trae una convicción firme, Señor, que no omitamos, Señor, nada de tu palabra, Señor, porque tú estás preparando, Señor, tu iglesia para lo que viene, Señor. Y el Señor está preparando para lo que viene. Está en ti decidir qué vas a hacer con tu vida, qué vas a hacer con la palabra que has escuchado por años. Vas a seguir
crecimiento, Señor, así como lo trajiste en el tiempo de Josías, Señor. Tú cambiaste, Señor, desde el centro, desde el interior hasta afuera, Señor. Lábrame, Señor, renuévame. No se vaya a este lugar igual, no se vaya como este hombre. Experimente el amor de Dios, el plan de Dios, las 4 leyes espirituales para tu vida, que Dios te ama y tiene un propósito, un plan maravilloso para tu vida. ¿Cómo puedes experimentar ese plan? Reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestros errores, reconociendo las áreas en que fallamos. Hoy podemos decir, Señor, tú eres, Señor, el único, Señor, el mediador, Señor. Lo invitamos a nuestros servicios. Comuníquese con nosotros y síganos en nuestras redes sociales.